Mi nombre es Ariste Jesús Acevedo Pascual, matrícula 214-0375, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, cursando la materia de Control de Sistemas Automáticos impartida por el profesor José Solís. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio donde buscaremos la relación entre la salida y la entrada de este juego de opanes. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a segmentar las impedancias tanto de entrada como de salida para cada OPAN, para de esta forma obtener una relación entre las mismas. El primer grupo de impedancias que tendremos será la unión de R1, C2 y R3, llamado Z1. El segundo será R2, C2 y R4, llamado Z2. R5 será Z3 y por último R6, que será nuestra Z4. Luego de que hemos segmentado nuestro grupo de impedancias, lo que vamos a tomar es nuestro primer OPAN, que está conformado por las impedancias de Z2 y Z1. Vamos a hacer una relación entre las impedancias que tienen que ver con su salida y la impedancia que tiene que ver con su entrada. De esta forma tenemos una Z equivalente donde Z2, que es la salida, la estaremos dividiendo entre Z1, que vendría siendo la impedancia que interviene en la entrada de nuestro primer OPAN. Tenemos una peculiaridad de que Z1 es igual a la suma de la impedancia de R1 más la suma más la impedancia del capacitor 1, y esta está en paralelo, o sea, esta suma de R1 y C2 y C1, perdón, está en paralelo con lo que es R3. Esta unión forma nuestra impedancia Z1. Así que lo primero que desarrollaremos es nuestra serie de C1 y R1, que la llamaremos ZC1 R1, que será igual a nuestra impedancia de C1 más nuestra impedancia de R1, donde sabemos que nuestra impedancia para el capacitor 1, o nuestra ZC1, es igual a 1 sobre nuestro capacitor 1, C1, multiplicado por S, que es igual a 2pi por la frecuencia a la que está trabajando nuestro circuito, más R1, que sería equivalente a nuestra ZR1. De esta forma hacemos esta suma de fracciones, dando como resultado 1 más R1 C1S sobre C1S. Ya tenemos lo que es nuestra Z1 C1 R1, así que buscaremos lo que equivale a nuestra ZR3, que es igual a nuestra resistencia 3, ya que es una impedancia, es una resistencia. De esta forma pasamos a hacer el paralelo de Z1 C1 R1 y ZR3, para así tener como resultado lo que es nuestra Z1. Para el paralelo de estas dos impedancias, lo que hacemos es que multiplicamos ambas impedancias y la dividimos entre la suma de las mismas, teniendo que Z1 será igual a ZC1R1 por ZR3 dividido entre la suma de las mismas. Sustituyendo cada término, tendremos que Z1 será igual a 1 más R1 C1S sobre C1S por R3 dividido entre 1 más R1 C1S entre C1S más R3. Multiplicamos la parte del numerador, donde R3 se multiplica por 1, dando como resultado R3, más R3 se multiplica por R1 C1S, dando como resultado R1 R3 C1S sobre C1S. Pasamos al denominador, donde tenemos una suma de fracciones, donde 1 más R1 C1S sobre C1S lo sumamos a R3 y tenemos como resultado 1 más R1 C1S más R3 C1S sobre C1S. Aquí, en esta fracción que tenemos aquí abajo, esta fracción de fracciones, lo que vamos a hacer es que, como en ambos denominadores tenemos C1S, podemos eliminarlos. C1S se elimina con el C1S, ambos en los denominadores de las fracciones que estamos dividiendo, y de esta forma tenemos como resultado ya final
que Z1 será igual a R3 más R1 R3C1S sobre 1 más R1 C1S más R3 por C1S. De esta forma ya tenemos nuestro valor final para nuestra impedancia Z1. Ahora trabajaremos con lo que es nuestra impedancia Z2, que de la misma forma tiene en paralelo dos impedancias, donde una de ellas es la serie de R2 y C2. Así que lo primero que haremos es buscar esta serie, que la llamaremos ZC2R2, que sería igual a ZC2 más ZR2, es decir, a la impedancia del capacitor 2 más la impedancia de la resistencia 2. Como sabemos, la impedancia del capacitor 2 será 1 sobre C2 por S, como también lo vimos en la búsqueda para Z1, más la impedancia de R2, que es de R2. Entonces tenemos otra suma de fracciones que nos da como resultado 1 más R2 C2S sobre C2S. Luego tenemos nuestra impedancia de R4, que es igual a la misma resistencia de R4, y de esta forma aplicamos el paralelo para obtener el resultado final de Z2, donde multiplicamos ambas partes y la dividimos entre la suma de la misma. Tendremos que Z2 será igual a ZC2R2 por ZR4 dividido entre ZC2R2 más ZR4. Sustituimos cada término y tendremos que Z2 será 1 más R2C2S sobre C2S por R4 dividido por 1 más R2C2S entre C2S más R4. Hacemos nuestra multiplicación en el numerador, donde multiplicamos R4 por 1, teniendo como resultado R4, más multiplicamos R2C2S por R4. Recordamos que debemos multiplicar ambos términos por R4. Tendremos como resultado R2 por R4 por C2S. Todo eso dividido entre C2S, dividido entre la parte del denominador, donde tenemos una suma de fracciones, la cual nos dará como resultado 1 más R2 C2S más R4 C2S sobre C2S. Como tenemos en nuestro denominador C2S en ambas partes de nuestra división de fracciones, podemos eliminarla y tendremos como resultado final que Z2 será igual a R4 más R2 R4 C2S sobre 1 más R2 C2S más R4 C2S. De esta forma ya tenemos lo que es nuestra impedancia Z1, nuestra impedancia Z2. Así que ya podemos sacar nuestra primera impedancia equivalente para nuestro primer op-amp, que dijimos que iba a ser Z2 sobre Z1, es decir, la impedancia que trabaja a la salida entre la impedancia que trabaja a la entrada. Sustituimos y tendremos que nuestra Z equivalente 1 será igual a Z2, que equivale a R4 más R2 R4 C2S sobre 1 más R2 C2S más R4 C2S dividido entre nuestra Z1, que equivale a R3 más R2 más R1 R3 C1S sobre 1 más R1 C1S más R3 C1S. Tenemos una división de colores donde Z2 es nuestra ecuación en color rojo y Z1 nuestra ecuación de color amarillo para mayor entendimiento. De esta forma hacemos multiplicación de extremos y medios, es decir, multiplicamos el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción que está abajo y el denominador de la primera fracción con el numerador de la fracción de abajo. Tendremos como resultado que nuestra Z equivalente será
a nuestro numerador de la ecuación de arriba, R4 más R2, R4, C2S, por el denominador de la ecuación de Z1, que es quien está abajo, que sería 1 más R1, C1S más R3, C1S. Sobre todo eso dividido, nuestra multiplicación de los medios o del denominador de la fracción que está arriba, que es 1 más R2C2S más R4C2S, por el numerador de la ecuación que está abajo, que es R3 más R1, R3C1S. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos en nuestra primera parte, que está en rojo, a hacer factor común en R4, donde tendremos que R4 entre R4 es igual a 1 más R4 entre R2, R4C2S será igual a R2C2S, teniendo como resultado del factor común R4 multiplicado por 1 más R2C2S. De la misma forma, en la parte del denominador, en amarillo, haremos factor común en R3, teniendo como resultado que R3 entre R3 es 1 y R3 entre R1 R3C1S es igual a R1C1S, teniendo como resultado del factor común R3 factor común de 1 más R1C1S. Luego de esto vamos a sacar aparte estos factores comunes que hemos tenido en el numerador con R4 y en el denominador con R3, y los sacaremos en una fracción aparte, teniendo R4 entre R3, que fueron nuestros factores comunes, multiplicado por el resto de la ecuación. Luego de esto, lo que vamos a proceder a hacer es que en la parte del numerador haremos factor común entre los términos R1C1S más R3C1S que están en amarillo, y haremos factor común con C1S. De esta forma tendremos que C1S será factor común de R1 más R3. La parte del denominador en rojo también haremos lo mismo, pero haremos factor común entre los términos R2C2S más R4C2S, factor común en C2S, teniendo como resultado que C2S factor común de R2 más R4. Ya reorganizamos nuestra ecuación y así tendremos nuestra Z equivalente 1 total, que será igual a R4 sobre R3 por R1 más R3, C1S más 1 por R2 C2S más 1. Todo eso dividido entre R1 C1S más 1 por R2 más R4 C2S más 1. Luego de que tenemos nuestra Z1, nuestra Z2 y ya el equivalente de Z2 entre Z1, ya resolvimos nuestro primer amplificador. Nos queda nuestro segundo amplificador, que está conformado por la impedancia Z3 y Z4. Tenemos nuestra Z equivalente número 2, que será la división entre la impedancia que trabaja la salida Z4 y la que trabaja la entrada Z3 de nuestro segundo amplificador. Como solo son resistencias, nuestra Z3 será igual al mismo valor de la resistencia 5 y nuestra Z4 será igual al mismo valor de nuestra resistencia 6, donde nuestra Z equivalente 2 será igual, sustituyendo, a R6 sobre R5. De esta forma, también ya como tenemos nuestra Z equivalente 1, que la buscamos de nuestro primero pan, podemos tener lo que es nuestra relación de CO o salida sobre C1 entrada, que será igual a nuestra Z equivalente 1 multiplicado por nuestra Z equivalente 2, teniendo ya como resultado final que CO sobre C1, la relación que estamos buscando, será igual a R6 por R5
que es nuestra Z equivalente 2, por R4 sobre R3 por R1 más R3 C1S más 1 por R2 C2S más 1 dividido entre R1 C1S más 1 por R2 más R4 C2S más 1, que es nuestro equivalente de Z equivalente 1. Ya este es nuestro resultado final, y con esta fórmula solo tenemos que sustituir los valores de nuestras resistencias y capacitores para tener un resultado final. Por ejemplo, si agregamos valores de resistencia y de capacitores, R1 igual a 10 kilos, R2 igual a 10 kilo ohmios, R3 igual a 25 kilo ohmios, R4 igual a 20 kilo ohmios, R5 igual a 15 kilo ohmios, R6 igual a 25 kilos, C1 capacitor 1 igual a 10 microfaradios y capacitor 2 igual a 10 microfaradios. Solo tenemos que sustituir estos valores en la fórmula de esta manera y resolver la ecuación, donde tendremos que 25K entre 15K por 20K entre 25K multiplicado por la suma de 10K más 25K por 10 microfaradios del capacitor S más 1 por 10 kilos más 10 microfaradios S más 1 dividido entre 10K más 10 micro S más 1 multiplicado por 10K más 20K por 10 micro S más 1. De esta forma, tanto arriba como abajo tendremos la multiplicación de 10 micro S más 1, tanto en el numerador como en el denominador. De esta forma podemos cancelarlo. También podemos cancelar 10 kilos por 10 micro S más 1, que también tenemos multiplicando tanto en el numerador como en el denominador, teniendo como resultado 25 kilos sobre 15 kilos por 20 kilos entre 25 kilos por 10 kilos más 25 kilos entre 10 kilos más 20 kilos. Simplificando un poco, tendremos 25 kilos entre 15 kilos más 20 kilos entre 25 kilos por 30 kilos por 35 kilos entre 30 kilos. Resolviendo estas divisiones, tendremos que nuestra relación será igual a 1.67 por 0.8 entre 1.167, dando como resultado final que nuestra relación será igual a 1.56.